Nosotros vimos y arrancamos esta historia larga de toda la Biblia hace unos meses, comenzando con Génesis 1, donde Dios crea al hombre y a la mujer, donde Dios crea todo lo que nosotros conocemos, los crea con un propósito, los crea para que ellos reflejen, ¿qué? A su imagen, a Dios, sí. ¿Qué pasa? El hombre fracasa, desobedece a Dios, el pecado entra en el mundo, pero a la vez Dios hace una promesa que cualquier persona que a lo mejor lee la Biblia por primera vez la puede pasar por alto. Y Dios hace una declaración a la serpiente. ¿Se acuerdan cómo era? ¿O qué tenía que ver? ¿Alguno recuerda? La serpiente, el talón, bien, sí. Y acá ya hay una promesa. Hay una promesa de redención, de salvación. Pero la historia continúa y sabemos que eso no ocurrió de un momento para otro, sino que acá comienza la historia de la Biblia. Y algo importante que estamos aprendiendo es que la Biblia tiene un hilo. No es una serie de historias desconectadas entre sí, sino que tiene un hilo en común. Entonces nosotros vimos que hay una promesa, pero pasa el tiempo. Nosotros vimos a Noé, el juicio de Dios, la torre de Babel, y aparece Abraham. Y Dios con Abraham quiere también, ¿qué hace? Crear una nación, y hace un pacto, una promesa, donde dice, ¿qué? ¿Quién se acuerda? Bien, ¿qué más? Que iba a bendecir a todas las naciones a través de Abraham. Dice, vos vas a ser de bendición para las demás naciones. Ahí hay una promesa, pero la historia sigue. Entonces, el pueblo crece a más o menos unas 75 personas. Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Qué pasa con José? Es vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, se va a Egipto. En Egipto llega a ser la mano derecha de Faraón, después de un montón de cosas que hemos visto, y toda la familia se traslada a Egipto y ahí empiezan a crecer, al punto que quedan nada más y nada menos que 600.000 hombres para la guerra en Egipto. Entonces el pueblo crece y aparece ¿quién? Moisés. Se levanta un faraón que no conocía a José y obliga al pueblo de Israel a ser esclavo y quiere hasta matar a los bebés. Ahí aparece Moisés. Pero cuando se empieza a transcurrir toda esta historia, esto sigue vigente. O sea, esto sigue firme. La humanidad, el pueblo de Israel, tenía esta promesa asegurada de que había algo, Dios algo iba a hacer. Pero no había muchos detalles. Imagínate que a Abraham le digan, yo te voy a bendecir y vos vas a ser de bendición para las naciones. Es algo muy suelto y que se iba a ir desarrollando en algo que la Biblia se llama como una revelación progresiva. Dios iba a ir revelando su plan. Entonces, con Moisés viene la liberación. Ellos son librados de Egipto, donde Dios revela su nombre que cantábamos recién. Él dice que es YHWH, el yo soy, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Y se presenta como el único Dios verdadero frente a los dioses egipcios, y por eso tenemos las plagas. Entonces el pueblo es liberado, pero entran al desierto, y Dios les da órdenes, que es Éxodo 40, acerca de un tabernáculo. ¿Se acuerdan qué era este tabernáculo? ¿Quién se acuerda? Iba a venir a la presencia de Dios, y el pueblo, a través de un sacerdote, iba a presentar el sacrificio para el pueblo nuevo esté apto para adorar a Dios. Bien. Era una carpa gigante, exactamente. Tenía más o menos, para que se den una idea, como un poco más de media cuadra, medía unos 60 y pico de metros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo sale y es liberado, Dios se quiere relacionar con ese pueblo. Y acá empieza un tema fundamental en el Antiguo Testamento: la santidad de Dios. Había dos opciones. O Dios vive con el pueblo y lo fulmina y lo mata porque es santo y el pueblo no. O Dios directamente lo abandona el pueblo, dejándolo como un pueblo más. Pero no toma ninguno de los dos caminos. Entonces, ¿qué hace? Se quiere relacionar con el pueblo, y acá entra el Levítico. Es cómo la adoración y la santidad se iban a juntar, y es como un pueblo santo, como un Dios santo, puede vivir con un pueblo pecador. Y acá empezamos a estudiar mucho acerca de la santidad de Dios. Vimos varias historias de personas que mueren por
jugar, podemos decir, con la santidad de Dios. La Biblia es el libro de la revelación de Dios a la humanidad. Dios se revela a la humanidad. Y lo hace a través de la historia de un pueblo, de un país, que después va a tener su extensión, como vamos a ver, en todas las naciones, que era la promesa que ya había dado en Génesis. Pero hasta acá no. Hasta acá, ¿con quién se manifiesta Dios? Con un pueblo específico. No hay una extensión así de la gloria de Dios a todas las naciones. Esa promesa todavía no estaba cumplida. Entonces, en Levítico Dios le enseña al pueblo cómo puede convivir con Él sin morir. ¿Se entiende? Es eso en resumen. ¿Cómo puede vivir un pueblo pecador con un Dios que es completamente santo y no puede tolerar el pecado? Entonces, ¿qué pasa? El pueblo sigue creciendo y tenemos números. El pueblo crece, pero el pueblo no entra a la tierra prometida. Llegan, ¿y qué pasa? ¿Se acuerdan? Envía 2 espías, uno de cada tribu, ¿y qué pasó? Dice que había, la raza de Anak, una tribu de gigantes, y dice, no hay forma, no, entremos por otro lado, no se puede. Y hay 2 personas que quieren entrar. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Josué y Caleb dicen, no, entremos. Y el pueblo dice que estos 10 no solo dijeron que no podían entrar, sino que recorrieron el pueblo, dice, desanimando a la gente para no entrar. Ahí habíamos hablado un poco de esto de si somos de los 2 que tiran para el lado bueno o si somos de los 10 que tiran para el lado malo. Porque esos 10 influenciaron ¿a quién? A toda la nación. Entonces toda la nación se va. ¿Y ahí qué pasa? Están 40 años en el desierto. Y Dios dice, como ustedes me desobedecieron, ahora no va a entrar ninguno mayor de 20 años. Que eran los que estaban listos para la guerra. ¿Y se acuerdan qué quiso hacer el pueblo el otro día? Dijeron, no, entremos. ¿Y qué pasó? No había forma, porque Dios ya no estaba con ellos. Ellos tenían que confiar y descansar en Dios. ¿En qué tenían que descansar? En que había una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Dios le iba a dar la tierra de Canaán. Dios les iba a dar esa tierra. Y ellos tenían que confiar en el Señor, y no confiaron en el Señor, sino que vieron los problemas visibles. Entonces, durante 40 años, el pueblo estuvo muriendo en el desierto, y va a entrar la segunda generación. O sea, los que salieron de Egipto, pero siendo chiquitos o bebés, o hasta gente que nació en el desierto. Entonces tenemos Deuteronomio, que cuando se le da la ley de vuelta a la segunda generación, y se le explica, ya es prácticamente casi la entrada a la tierra. ¿Y qué pasó con Moisés? No entra a la tierra, ¿por qué? Por desobediencia, por rebeldía. Ni siquiera Moisés se salvó. Todo acerca de la santidad de Dios. Todo acerca de que no se juega con Dios. De que con Dios no podemos negociar. De que no hay obediencia media. Entonces tenemos un discípulo de Moisés, que es Josué, donde entra a la tierra y ahí empiezan a conquistar. Ahí empiezan a obedecer a Dios. Conquistan, pero llegamos al final de Josué. Josué está grande, está por morir. Y les da las órdenes. Me gusta un versículo que Josué les dice, ustedes tienen que inclinar su corazón ante el Señor. Y van a seguir obteniendo la victoria con lo de Canaán. Y si ustedes no sirven a Dios, dice, sepan que yo y mi casa lo vamos a hacer. Y él muere. Y el pueblo, leímos, nos vamos a Jueces. Entonces el pueblo dice que arranca re bien Jueces 1:1. Dice que el pueblo consulta. Bueno, Dios, ¿qué hacemos? Y dice Dios, bueno, que Judá vaya a pelear. ¿Y Judá qué hace? ¿Se acuerdan? Pide ayuda a otra nación. ¿Y qué empieza ahí? Empieza una obediencia incompleta. Que es algo que habíamos dicho que no existe. No existe una obediencia incompleta, una obediencia a medias. ¿Qué es una obediencia a medias? Una desobediencia. Entonces, Jueces empieza en declive. El pueblo empieza a desobedecer de a poquito. No son literales con las órdenes del Señor. Y el lema general de Jueces es, en estos días no había rey, y cada uno hacía lo que le parecía. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. No duró muy bien el pueblo de Israel. De hecho, vamos a ver ahora con David, que tuvo un periodo bastante bueno, pero fue
muy corto, pero todo esto nos va indicando de que la esperanza no estaba en Moisés, no estaba en llegar a la tierra prometida, no estaba en un tabernáculo, la esperanza no estaba en Josué, porque van muriendo, aparecen jueces, hay un montón de jueces. ¿Y qué pasaba con cada juez? Se moría, y el pueblo volvía a hacer lo malo. Dios levantaba otro juez, el pueblo volvía a ponerse bien las pilas, moría el juez, el pueblo volvía a lo malo, y así termina. Dice que no había rey, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y ahí entramos, nos salteamos Ruth, que es lo que vimos el domingo pasado, que es una historia de redención pegada a la época de jueces, y entramos a 1 Samuel, donde Samuel es como el último profeta juez, es como el juez. ¿Y qué pasa? El pueblo pide un rey. Pero ¿se acuerdan que había algo malo que hizo el pueblo? Queremos un rey como las otras naciones. No, el problema, recuerden esto, el problema no fue que ellos pidieran un rey, porque Dios ya había hasta establecido reglas para un rey en Deuteronomio. El problema fue que ellos quisieron ser como las demás naciones. Y cuando el pueblo de Dios quiere ser como el mundo, hay un problema terrible. No se puede, no podemos ser como el mundo, no podemos. Las tinieblas y la luz van separadas desde la creación, desde Génesis 1. ¿Se acuerdan que Dios dijo, tinieblas por acá, luz por acá? Siempre la luz y las tinieblas van separadas. El pueblo de Dios y el pueblo del mundo siempre van separados en cuanto a su manera de vivir. Y este pueblo falla, y Dios le dice que Samuel no supo qué hacer y oró toda la noche, porque no tenía ni idea qué hacer. Y Dios le dice, este pueblo me ha desechado. También vemos la santidad de Dios, pero también vemos la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan que un par de veces Dios los quiso fulminar? Dice, basta. ¿Qué fue lo que lo mantuvo firme a Dios en el hecho de no fulminar a la nación? El pacto, la promesa. Si no fuera por esa promesa, no hubiese durado nada Israel. Pero había una promesa. Y esta promesa no tenía que ver solamente con Israel. Tenía que ver con nosotros. Entonces aparece un rey, aparece Saúl. Dice que Saúl, todos le llegaban al hombro. Era el más apuesto, el más fachero de la nación. Pero vimos que Saúl comete también un acto de desobediencia. En 1 Samuel 15, ¿se acuerdan? ¿Qué hace? ¿Qué le pide Dios? Que destruya toda una tribu de amalecitas, que eran un grupo que ocupaba gran parte de la tierra de Canaán. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Se acuerdan? Con su gente. Se eligió lo mejorcito del ganado y dejó vivo ¿a quién? Al rey. Acá. Lo dejó vivo. No eran esas las órdenes de Dios. Y Dios siempre va a demandar mucho más de un rey, porque era lo que tendría que ser el ejemplo para toda la nación. Entonces, dice la Biblia que Samuel le dice, vos desechaste a Dios, entonces Dios te va a desechar y te va a cortar, te va a arrancar. Y Samuel, ¿se acuerdan lo que hace? Sacó la espada y cortó en pedazos a Agar. Y termina el trabajo que Saúl debería haber terminado. Santidad, santidad. Dios castiga a un pueblo porque es justo. Él es justo. Entonces, ahora tampoco la esperanza estaba en los reyes, está en Saúl. Venimos de falla en falla, ni en Abraham, ni en Moisés, no está en nadie. Y aparece David, que es lo que vimos el jueves. Aparece David, que no era alto ni apuesto, bueno, sí era puesto, perdón, era puesto, pero no era alto ni así como imponente como Saúl. Pero acá Dios empieza a revelar algo. Le dice a Samuel, no mire lo que mira el hombre. ¿Qué mire? El corazón. Dios siempre demandaba, desde Adán en adelante, a alguien que tenga un qué, un corazón puro delante de él. Y el mismo David escribe, ¿quién habitará en tu monte santo? Dice, el puro de manos y limpio de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, aparece David. ¿Y saben que David? Vimos el jueves que vence a Goliat. Y era una sombra de ¿qué? De Cristo. Y Moisés, también, una sombra de Cristo. Y Abraham, también. Y Josué también, y los jueces también. Y en Ruth también. Entonces vamos viendo que detrás de cada historia de la Biblia se nos está mostrando algo. Necesitamos a alguien más grande, a alguien que todavía no vino. Y esa promesa de que Dios la descendencia de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente estaba vigente, y de que Dios iba a bendecir a las naciones también. Y saben que esas dos promesas se unen en una.
en la cruz. Entonces, David va a tener un reinado muy bueno, pero también va a fallar, también va a fracasar, al punto que él fue un adúltero y un asesino. Y fue el mejor rey que tuvo Israel. Un adúltero y un asesino. ¿Qué nos enseña todo esto hasta acá? Que nuestra esperanza, la esperanza de Israel y por consecuente nuestra esperanza, no puede descansar en nadie de estos, en ningún líder humano, que no puede descansar en ningún ser humano común y corriente, en ninguna persona. Y lo que hoy vamos a ver está en 2 Samuel capítulo 7. Ahí vamos. Esto fue un repaso rápido, una recorrida rápida por todos los libros que hemos visto hasta ahora. Recuerden que no estamos estudiando detalladamente y de manera intensiva cada libro, sino que queremos mostrarle como un pantallazo para que cuando ustedes en sus casas, que ahí es donde está la lectura más importante, lean cualquiera de estos libros, ustedes de alguna manera se puedan como ubicar. ¿Se entiende? A veces pasa, más que nada con el Antiguo Testamento, la gente no tiene ni idea de cómo arrancar o de qué trata, o los nombres raros de gente, de pueblo, y nos confundimos y nos perdemos. Y esto es una manera de ver un hilo así o un pantallazo rápido, pero también ver cómo todo esto está unido y cómo todo esto apunta a una persona. Y 2 Samuel, capítulo 7, saben que está entre uno de los capítulos más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y es muy importante, más que nada también para nosotros. Así que vamos ahí. Voy a buscar en el celu. Versículo 1. Dice, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, hasta ahí. ¿Qué pasó? Después de tanto lío que vimos hasta acá, el pueblo más o menos como que se estabilizó, como que entró en descanso, como que ya obtuvieron sus victorias. El pueblo está disfrutando de la mejor época de su historia, el pueblo de Israel. Están como en un clímax. Y ahora dice que una vez que David está tranquilo, hay descanso de los enemigos, dice que el rey David mandó llamar al profeta Natán. Mirá, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. ¿Cuál es la carpa? El tabernáculo tenía una división, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Lugar santo y lugar santísimo. ¿Quién entraba al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año. ¿Para qué? Perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, símbolo nada más y nada menos que de la presencia de Dios mismo. Y David entra en un estado de tranquilidad y dice, no es justo, yo estoy acá tranquilo, cómodo, y el arca de Dios está allá afuera, está en una carpa. Y dice el versículo 3 que Natán, este profeta, le responde al rey, adelante, haz todo lo que tengas pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le va a decir algo a Natán. Escuchen, versículo 5. Ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no los oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos.
Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Hasta ahí. David, ¿qué quería hacer? ¿Cuál era su motivación, su intención? Él quería construirle una casa ¿a quién? A Dios. Y Dios le dice, ¿cómo? Claro, él quería, como diciendo, no puede ser que esté yo cómodo y Dios no. Algo así es lo que está pensando David. No puede ser que yo esté acá adentro, en descanso, en mi palacio lindo, y Dios afuera. Y Dios trata de explicarle algo a David. Yo soy mucho más grande que vos. Eso es lo que le está explicando Dios a David. David, antes de que vos fueses, yo soy. Él es, recuerden cómo se reveló a Moisés. ¿El qué? El yo soy. Dios no está determinado a un lugar físico. No está determinado en el tiempo. Él es. Él es. Pablo le explicó a un grupo muy importante de filósofos, les dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, Él no necesita de nada. Y después va más allá y dice, en Él nos movemos y somos. Dios está por encima de nosotros. Él está por encima de toda esta historia. Y lo que le quiere recordar ahora a David, y lo que vamos a ver ahora a David, no es solamente que él estuvo planeando todo esto, sino que va a planear todo lo que sigue. Y ahí está nuestra esperanza. No es que Dios nos llevó la historia hasta este punto. Y bueno, David, ahora vamos a ver qué hacemos. Dios le va a mostrar a David y le va a explicar a David, y algo que debemos nosotros entender, es que Él está a cargo de toda la historia, desde un principio hasta un final. Y le está diciendo, David, vos no me vas a construir ninguna casa. Yo te voy a construir una descendencia a vos. Yo voy a construir una familia de reyes, le dice, a vos. David, vos no estás a cargo de la historia, yo estoy a cargo de la historia. Dios le está queriendo enseñar a David algo que nosotros debemos aprender, que Dios está a cargo de la historia de salvación. No nosotros, Dios. Esto, recuerden, no fue una improvisación de Dios, todo esto. Todo está bajo un plan y todo fundamentado en una promesa. Esto sigue vigente. Él iba a aplastar la cabeza de la serpiente y a través de la descendencia de Abraham iba a bendecir a las naciones. Eso estaba irrevocable, no se iba a mover. ¿Y por qué es importante que aprendamos esto? Porque todo nuestro cristianismo se basa en promesas. Todo. Nuestro cristianismo está basado en promesas. Y cuando nosotros entendemos en el Antiguo Testamento que Dios cumple su promesa, y como dice la Biblia, en no me acuerdo qué libro, pero sé que está en el Antiguo Testamento, dice, ninguna de las palabras que Dios prometió ha faltado, todas se han cumplido. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra esperanza crece y nuestro caminar en Cristo crece. Debemos entender esto, Dios cumple sus promesas. Y el Antiguo Testamento es fiel en esto y nos enseña de una manera impecable esto. Dios cumple sus promesas y Él está por encima de la historia y Él está por encima de nosotros y Él es nuestro Padre. Entonces, le está diciendo, vos no me vas a construir una casa, sino que tu hijo me va a construir una casa. Miren qué pasa. En el versículo, voy a leer de vuelta desde el 12. Cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo, para mi nombre, y afirmaré, escuchen esto, y afirmaré su trono real, ¿cuándo? Para siempre. Ahora, les voy a explicar algo que quiero anexarlo con esto. Nuestra fe cristiana, hace 500 años, que festejamos, ¿se acuerdan? El 31 de octubre, la Reforma, está fundada en 5 que se llaman solas. Sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura y solo a Dios la gloria. Es la base de nuestro cristianismo, es como un resumen de nuestro cristianismo. Estas palabras no las van a encontrar en la Biblia, sino que personas que quisieron defender la verdad de la Biblia, como que las resumieron en 5 puntos para de alguna manera resumir nuestro caminar cristiano. Ahora, en el versículo, fíjense en el versículo 12.
Dios está hablando a David de un tiempo en el que David no va a estar. ¿Se entiende? Está diciendo cómo. Cuando mueras, voy a levantar a alguien. ¿Qué se necesita ahí? Fe. Solo fe. Solamente fe. David no iba a ver esto. David no iba a ver esto. Solo fe. Llevémoslo a nosotros. Nuestro cristianismo es solo fe. Es vivir solo por fe. Primero, solo la fe que salva. Nosotros sabemos que ¿qué nos salva? ¿Solamente la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Pero también la fe es nuestro caminar diario. Porque la Biblia dice que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar al Señor. Entonces, nosotros debemos vivir por fe. Fe en las promesas de Dios del pasado y fe en las promesas del futuro. Fe en lo que ya se cumplió y fe en lo que se está por cumplir. Nosotros estamos entre las dos venidas de Cristo. La primera ya pasó hace 2000 años, la segunda está por venir. No sabemos cuándo, pero sabemos que está por venir. Y Dios cumple sus palabras. Y solo la fe nos va a mantener firmes. Y a David algo parecido. Es solo la fe. Solo la fe. Dios le está diciendo, después de vos voy a levantar a alguien. Cuando vos mueras. Y en el versículo 13 le dice que Él va a ser el que edifique un templo. Y dice algo interesante al final. Dice, su trono real va a ser, ¿qué? Para siempre. Y acá David podría haber dicho, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata esto? Un trono para siempre. Nada puede ser para siempre, a menos que exista la eternidad. Porque si nosotros quitamos la eternidad, nada es para siempre. Como dice la canción. Nada es para siempre. Nada es para siempre si quitamos la eternidad. Dios le está mostrando a David esto. Hay eternidad. Hay eternidad. Y cuán poco nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Somos eternos, dice Eclesiastés, Salomón, siendo inspirado por Dios, justamente el hijo de David, dice, Dios implantó eternidad en nuestros corazones. Sabemos que hay eternidad. Y esa es nuestra esperanza. Hay eternidad. Hay eternidad. Y dice que este trono va a ser para siempre. No solamente algo eterno, sino un reino eterno. No algo como un hecho eterno. Un reino eterno. Y miren lo que dice el versículo 14. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo hace cualquier padre. Y nosotros sabemos, ¿se acuerdan los de las montañas? En todo el Antiguo Testamento podemos ver que la profecía muchas veces tiene un cumplimiento doble. Esto es importante saberlo. Nosotros tenemos las sierras chicas y en el fondo, ¿qué podemos ver? Las sierras grandes. Podemos ver las dos. De la misma manera, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos la promesa chica o más cercana y una promesa mayor. ¿Cómo se iba a cumplir esta promesa de manera cercana? Con Salomón, el hijo de David. ¿Saben lo que va a hacer Salomón? Va a construir el templo en Israel, en Jerusalén. Pero ¿cómo se va a cumplir de manera mayor? ¿Qué hijo? Con Cristo. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando Jesús se bautiza, dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en él me complazco, en él tengo complacencia. No en cualquier otro de los de atrás, no, en él. En este hijo tengo complacencia. Y dice el versículo 15, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. No retiraría su favor si qué, si este hijo peca. De hecho, Salomón va a ser un campeón olímpico en esto, en el pecado. Pero dice, yo no retiraré su favor. ¿Qué está haciendo Dios acá? Está afirmando su promesa, diciendo, por más de que peque, esto no se mueve. Lo que ahora estoy diciendo, Dios le está diciendo a David, lo que ahora estoy diciendo no va a ser revocado, ni siquiera por el pecado. Y si el pecado no frena esto, no lo frena nadie.
Si él peca, dice, igual, yo no retiraré mi favor, como lo hice con Saúl. Dice versículo 16, tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí. Y tu trono estará, ¿qué? Seguro para siempre. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Dios no está jugando acá. Dios está en un momento de la historia, de la mejor historia. Fíjense que Dios podía haber prometido esto en cualquier otro momento cuando el pueblo estaba medio liquidado. No, es en su mejor momento donde Dios dice todavía no ha venido lo mejor. No, todavía no. Falta el libertador, falta el Mesías, falta el Salvador. Y no voy a revocar esto. Y dice el versículo 17, entonces Natán regresó donde estaba David. Y es Natán el que repite todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces dijimos que solamente por medio de la fe esto iba a ser creído. Hay una duda muy grande que nos surge muchas veces, y es cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvaba? ¿Cómo? Sirena. ¿Cómo se salvaba en el Antiguo? Tenemos, por ejemplo, los métodos de sacrificio, pero la Biblia dice que no eran ¿qué? No eran perfectos, no eran suficientes. Entonces decimos, no, bueno, por la fe en Jesús, pero ¿qué conocimiento de Jesús había? Ninguno. Era por la fe en la promesa de Dios, en la promesa de salvación y liberación de parte de Dios. No se sabía quién iba a ser el Salvador, ni cómo se iba a llamar. Recién José se enteró, el primero. No había un indicio claro. ¿Cuál era lo claro del Antiguo Testamento? Que Dios había prometido salvación y Él la iba a cumplir. Que Dios había prometido liberación y Él la iba a cumplir. Que Dios había prometido un reino eterno para David y Él lo iba a cumplir. Y todo israelita tenía segunda de Samuel, en sus escritos. ¿Se acuerdan que eran 2 rollos? Era uno en realidad, pero eran tan grandes que lo tuvieron que dividir. Y esta promesa, conocida como el pacto de David o el pacto davídico, la tenía todo israelita. Y tenía que descansar en esta promesa. Y era solo por medio de la fe. Y también, solo por gracia. Solo por gracia. Nosotros ahora sabemos que también es solo por medio de Cristo. Desde Cristo en adelante la salvación es únicamente a través de la persona del Señor Jesús. Solo por Cristo. Solo por medio de la fe y solo en la persona de Cristo. Solamente por medio de Él. Y dice el versículo 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. Escuchen esta oración que es terrible. Dice, ¿quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. ¿Tratás a todo de esta manera, oh Señor soberano? ¿Tratás a todo de esta manera, Señor soberano? Escuchen esto. Versículo 20. ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. ¿Saben qué entiende acá David? Que él no merece absolutamente nada de lo que Dios le está prometiendo. Él sabe que no merece que su reino sea eterno. Él sabe que no merece que su casa sea eterna. Y ahí entramos en solo gracia. Solo gracia. Sabemos que es solo por medio de la fe. También sabemos que es solo por medio de Cristo. Pero sabemos que es solo por su gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo que no merecemos. Es un favor que Dios le da al hombre de manera inmerecida. No ve absolutamente nada en vos para prometerte lo que te está prometiendo. Es pura gracia. Solamente algo que Él quiso. En la época de Abraham, el pueblo estaba de cualquiera, hacía lo que quería. Y dice la Biblia que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, voy a hacer una nación. ¿Por qué hizo eso? Por gracia. Pero volvamos más atrás. Volvamos al pecado. Cuando el hombre peca y es
separado, destituido de la gloria de Dios, ¿por qué Dios promete que iba a herir a la serpiente en la cabeza? Solo por gracia. ¿Se dan cuenta que Él no tenía por qué hacerlo? ¿Que Él no estaba atado o obligado a hacerlo? Después está atado y obligado. ¿Por qué? Porque ya lo prometió, porque es en base a su promesa. Pero acá más atrás de todo, Él no estaba obligado a prometerlo. Él no estaba obligado a salvarnos. Él no estaba obligado a socorrernos. Él no estaba absolutamente ligado a mostrarnos su favor. Para nada. De hecho, no lo mostró con los ángeles que se rebelaron, junto con el diablo. Él tampoco estaba obligado a mostrarle su favor a esos ángeles. ¿Y qué hizo? No se lo mostró y no estaba obligado. Y Hebreos dice, pero ciertamente sí socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? ¿Qué vio? Nada. Gracia. Y solamente para mostrar su gloria. Dice Efesios 1, que todo, absolutamente todo, este plan, todo, y estamos más o menos como a la mitad, esto sigue. Dice Efesios 1, todo es para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que es para que nos paremos para atrás y miremos toda la Biblia y digamos, esto es gracia. Dios dando un regalo inmerecido al ser humano, cuando nunca hizo nada para obtenerlo. ¿Qué te produce en tu corazón la palabra gracia? ¿Qué te produce? ¿Qué cambia en vos? ¿Qué genera en tu vida? ¿Qué cambia en tu vida, en tu proyecto a futuro? ¿Qué cambia la palabra gracia? De que Dios te miró con gracia, de que Dios miró la historia de la humanidad con gracia, de que no tendría por qué haberlo hecho, de que no estaba atado ni obligado a hacerlo. Él es Dios y Él puede hacer lo que quiere. Él es ley en sí mismo. Él no puede, Él no está obligado a hacer esto. Y Él lo hizo. Y estamos estudiando esta historia y vamos a seguir estudiando solamente porque Él lo hizo. Nada más. No estaba obligado, no estaba atado. No había una condición, no fue condicional. De hecho, la gracia es lo opuesto a condicional. Es incondicional, no había una condición. No vio algo en cada uno de nosotros reunidos en el 2018 en Despeñaderos. Algo atractivo o algo llamativo. No vio nada en nosotros. Y de la misma manera podemos ver como David decir, ¿quién somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué soy yo para que el Señor muestre esto? Y no solo esto, sino que encima envía a su Hijo a morir por mí. Encima, que me dé un cielo, una eternidad. Porque si nosotros hoy estamos acá, tenemos que entender que nuestra fe en la Biblia habla de un cielo. Y si hoy estamos acá, yo creo que todos los que estamos acá creemos en que hay un cielo y que hubo un Salvador que vino a morir por nosotros y que resucitó por nosotros. Pero ¿qué produce en nuestras vidas este concepto de gracia, de misericordia, del favor de Dios hacia nosotros? De lo que dice Romanos 8:32, que el Señor nos ha dado ¿a qué? A su Hijo. ¿Produce esto que cantamos de que Jesucristo basta? ¿De que no necesito más nada? En un resumen, Dios podría haber dicho en 2 Samuel 7, David, Jesucristo basta. Nada más. No tenés que hacerme una casa, no hace falta. Yo puedo vivir y habitar donde quiera. Yo soy Dios. Pero yo quiero continuar con la historia de la humanidad. Y tengo algo planeado no desde el pecado. ¿Desde cuándo? Dice Apocalipsis. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo estaba preparado. Todo esto ya estaba planeado. Todo esto. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de su gracia, para la alabanza de su gracia. No es nuestras obras, no nuestra moralidad, solamente para la alabanza de su gracia. Y tenemos que ver de la misma manera esto. ¿Quiénes somos nosotros? Para que el Señor haya mostrado esto y encima prometa nuestra ciudadanía en los cielos. O sea, haga que esto continúe. Pablo dice, si nuestra esperanza en Cristo, 1 Corintios 15:19, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, ¿qué somos? Lo vimos el jueves. ¿Dignos de qué? De lástima. Es decir, no tiene sentido que estemos acá reunidos si la esperanza en Cristo nos va a durar hasta los 80, 70, 60. No tiene sentido. ¿Dónde cobra el sentido el cristianismo? Y lo hace diferente a todas las demás religiones de este mundo. Que nuestro Rey, que nuestro Salvador, fue prometido
vino, murió, resucitó y ganó el cielo para nosotros. Y hay cielo para nosotros y hay eternidad para nosotros. Que nuestro Salvador, antes de irse la noche anterior, dijo: me voy a preparar un lugar a ustedes y no los dejaré huérfanos, vendré, dijo. Esa es nuestra esperanza, esa es el ancla, dice Hebreos, que traspasa los cielos. Cristo. Y Él es suficiente para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos enseña el pacto con David. Cristo es suficiente. No necesitamos más nada. Pero tiene que movilizar nuestro corazón. Algo tiene que generar en nuestra vida, en nuestro caminar, si hay eternidad y si nosotros vamos hacia esa eternidad. Sigo. Versículo 21. ¿Debido a qué? A tu promesa, y según tu voluntad hiciste todas estas cosas y las diste a conocer a tu siervo. Otro concepto es sola escritura. Sola escritura significa que solo la Biblia es la autoridad de la iglesia. No lo que diga yo, no lo que diga cualquier otra persona, sino que todo tiene que ser sometido a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en los viajes misioneros los de Berea? ¿Se acuerdan qué hacían? Dice que cuando Pablo predicaba, ¿qué hacían después? Escudriñaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Ni siquiera confiaban en el apóstol. Pero lo que Pablo dijo en todos los 3 viajes misioneros y en toda su vida, era todo sustentado ¿con qué? Con el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el énfasis de Hechos? Dios cumple su promesa. Son incontables los versículos del Antiguo Testamento citados en Hechos. Incontables. O sea, sí son contables, ¿no? Pero son muchísimos. Muchísimos. ¿Y qué quiere decir? Dios cumple ¿qué? Su palabra. Dios cumple su promesa. ¿Ven? Ahí está siempre, volvemos a lo mismo. Es la esperanza que traspasa toda la historia y descansa en que Dios es fiel y Él cumple. Al punto que dice Timoteo: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y es lo que está diciendo acá. A David le dice: vos vas a tener un hijo, y aun si él peca, yo no voy a retirar mi misericordia, como lo hice con Saúl. Esto va a ser eterno. Lo que te estoy dejando a vos va a ser eterno. No va a ser arrancado. No podés dudar. Es eterno. Es seguro. Es confiable. ¿Por qué? Porque descansa en la persona del Señor Jesucristo. Solo en la Escritura. Es solo por medio de la fe. Es solo a través de Cristo. Es solo por gracia. Y todo sustentado en la Escritura. Todo en las promesas de Dios. Debido a tu promesa. Eso es lo que reconoce David. David no dice: oh Señor, estás viniendo con nuevas revelaciones por medio de Natán. No. David reconoce que Dios cumple su palabra, que Dios cumple su promesa. Por eso nosotros cantábamos hace un ratito: nos aferramos a tu palabra y creemos tus promesas. ¿Ven? Es el centro de nuestro cristianismo. La fe, ¿en qué? En Dios y en su palabra. En su promesa. En su promesa. Versículo 22. Qué grande eres, oh Señor soberano. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. Me encanta ese versículo. Dice la otra versión: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y escuchen la última sola: solo a Dios la gloria. Todo lo que ocurre en la historia de la salvación y de la redención, desde Génesis, es para que nosotros levantemos los ojos al cielo y le demos gloria al Señor. Y le demos gracias a Dios. Que podamos decir como David, de vuelta leo, versículo 22. Qué grande eres, oh Señor soberano. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, ha redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste impotentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que les impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y eso que David no sabía nada de la cruz. No sabía nada de lo que estaba por pasar. ¿Ven esto? Esto es adoración. Esto es adoración. ¿Cuándo es adoración? Cuando decís: Señor, qué increíble lo que hiciste. Qué increíble lo que hiciste en la historia de la salvación y en mi propia vida.
O sea, ¿te das cuenta que todo esto es para nuestra salvación personal? Recuerden que Dios no tiró salvación del cielo. Él dice, Efesios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, específicamente a cada uno de nosotros. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Te das cuenta que todo esto tiene en su culminación tu salvación y tu eternidad? Y a veces podemos dudar de que Dios nos ama, ¿no? Si Dios nos ama, o si Dios cumple su palabra, o si Dios cumple sus promesas. Dudamos y decimos, Señor, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Qué grande es el Señor. ¿Ven? David podría haber dicho, oh Dios, has engrandecido mi casa, has engrandecido mi descendencia, has engrandecido mi dinastía. No. David entiende algo que nosotros debemos entender. Todo es para su gloria y para el engrandecimiento ¿de qué? De su nombre. Tu vida y mi vida han sido puestas en esta tierra para el engrandecimiento del nombre de Dios. Para que otros al mirarte vean a Dios. Y para que Dios sea engrandecido en cómo vos vivís. Él te ha salvado, rescatado, redimido, perdonado, limpiado, purificado. Te ha hecho su propio Hijo. Tu propio Hijo, el propio Hijo de Dios. Solo para que Él sea engrandecido y exaltado. Él pagó el precio y vos disfrutás de los beneficios. Él pagó el precio y nosotros disfrutamos de los beneficios. ¿Hay mérito? No. Es solo por medio de la fe. Le dice, voy a levantar después de que vos estés muerto. Es solo por medio de la fe. Es solo a través de Cristo. Hay un reino eterno y permanente que sabemos que se cumple en el Señor Jesucristo. Es solo por gracia, porque reconocemos que no tenemos nada que ver con esto, no hicimos absolutamente nada. Es solo por la Escritura, o sea que está todo fundamentado en la palabra de Dios. Y es solo con el fin de que Dios sea enaltecido, glorificado y exaltado por nosotros. ¿Qué vas a hacer con tu vida después de entender que toda la historia tiene su culminación en tu salvación? ¿Qué vas a hacer con tu vida si entendés que todo esto fue planeado por Dios para tu eternidad y la gloria de su nombre? ¿Qué te conmueve en el corazón? ¿De verdad querés seguir viviendo en pecado? Después de entender la gloria de la salvación y todo el camino que estamos transitando, ¿de verdad querés darle la espalda a Dios y seguir en contra de sus mandamientos? ¿De verdad no querés caer rendido en arrepentimiento? Después de entender que Él te ama de una manera tan grande que diseñó un plan inmenso, perfecto y eterno solamente para salvarte a vos. ¿De verdad querés seguir en rebeldía así? Porque sería un desprecio muy grande frente a un Dios tan grande. Muy grande. Una vez había un debate acerca de si el infierno era eterno o si el infierno no era eterno. Y hay un predicador que ya falleció, que es muy conocido, muy bueno, y él defendía esta postura que dice que hay como una aniquilación en aquel que no creyó en Jesús. Es aniquilado, no va al infierno, es como aniquilado. John Stott. Y el grupo que defendía la eternidad del infierno, dicen, el infierno es eterno, además de que la Biblia lo enseña que es eterno. Es eterno por el grado de la persona eterna que se ha ofendido. ¿Se entiende? Es eterno por el grado de la eternidad del Dios que se ha ofendido. Se ha ofendido a un Dios eterno. Se ha ofendido a un Dios santo, santo, santo. No es joda el pecado. No es broma. Y es tan grande la ofensa a este Dios, tan grande, que es lógico y razonable que el infierno sea completamente eterno y que nunca termines de pagar tu deuda, porque así como nunca va a terminar de comprender al Dios que ofendiste, nunca va a terminar de pagar la deuda del Dios que ofendiste. El infierno es eterno porque se ha ofendido a un Dios eterno. Y solo en Cristo hay salvación. Solo por medio de la fe en Él, creciendo en la promesa de Dios. Y es que solo por gracia y para su gloria. Solo eso. Es nuestro pilar como cristianismo. La Biblia dice que la iglesia es la columna y el baluarte ¿de qué? De la verdad. Y nosotros tenemos que defender y proclamar ¿qué? La verdad. Y esta es la verdad. Es solo por medio de la fe. Es solo a través de Cristo. Es solo por gracia, solo en base a la palabra y la promesa del Señor. Y es solamente para su
gloria. Vos fuiste creado para su gloria. Adán fue creado para la gloria de Dios. Y desde que fracasó, todo esto es como a los tumbos. Y el Señor en la cruz pagó tu deuda completa. Canceló, dice, me encanta como lo dice Colosenses, dice que anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra y lo clavó en la cruz. Lo clavó en la cruz. A toda esa acta de pecados las clavó en la cruz. Las clavó ahí. Para que cuando vos te sientas culpable de algo, lo único que tengas que hacer sea mirar la cruz. La clavó en la cruz el acta de decretos. Nos perdonó y nos limpió. ¿Y qué nos da? Su Espíritu. ¿Se acuerdan qué pasó con Saúl? Recibió el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no tiene una morada permanente y eterna, sino que es por cuota? No, va entrando en personas, pero también va saliendo en personas. Salió en Saúl, entró en David, pero en el cristiano, en nosotros, desde Jesús para acá, el Espíritu encuentra su morada fija. Y dice Efesios que es un sello y que tiene que producir santidad y el carácter de Cristo en nosotros, solo para la gloria de Dios, solo para su gloria. Me imagino a David leyendo de vuelta este salmo, este cántico, esta oración, pero después de la cruz. Dice, qué grande eres, Señor. De vuelta, lo voy a leer de vuelta. 22. Qué grande eres, oh Señor soberano, no hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como la Iglesia? ¿Qué otra nación, oh Dios, has rescatado de la esclavitud del pecado? Te hiciste un nombre desde que sacaste a tu pueblo del pecado. Él tiene el nombre de Padre desde que nos salvó en la cruz. Ya no es más nuestro lejano creador. Dice la Biblia que por el Espíritu podemos decirle Abba, Padre. Eso es como decir papito, papi. Es una palabra tierna. Una palabra tierna. Dice, te hiciste el nombre, un gran nombre. Realizaste imponentes milagros en la cruz. Y expulsaste a las naciones. Expulsó nuestros pecados. Dice la Biblia que los echó ¿a dónde? Al fondo del mar. Y a los dioses que le impidieron el paso. No hay Dios como nuestro Dios. Nadie es como nuestro Dios. Y dice el 24, hiciste de tu iglesia. Porque en el Nuevo Testamento nosotros entendemos algo. Que la promesa dada a Abraham no se cumple solamente con los judíos, sino que se cumple con todos los que depositan la fe en el Señor Jesús. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham de ser de bendición para las naciones se cumple en Cristo y de ahí a las naciones, ahí a las multitudes. ¿Y saben quién está involucrado en esto? Nosotros. Somos gentiles. Somos gentiles. Hiciste de la iglesia tu pueblo para siempre. Y tú, oh Señor, llegaste a ser nuestro Dios. Y ahora, oh Señor, Dios, yo soy tu siervo. Acá hago un paréntesis. Saben que en estas traducciones pone la palabra siervo, pero el original, el idioma hebreo en el cual fue escrito, dice la palabra esclavo, no siervo. David dice, yo soy tu esclavo. De hecho, aparece 800 veces en el Antiguo Testamento. Moisés, que era un gran líder del pueblo de Israel, Moisés es denominado esclavo de Dios 13 veces. Fíjense esta relación de cómo se ve David frente a Dios. Yo soy tu esclavo, le dice. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confirmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre. De modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración, porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras. Construiré una casa para ti, una dinastía de reyes. Escuchen esto. Versículo 28. Pues tú eres Dios, oh Señor soberano. Tus palabras son verdad
y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Qué hermoso final. Dice la otra traducción en el 29, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has hecho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. La bendición del Señor sobre nuestras vidas es eterna. No tiene fecha de caducación. Dios te ha bendecido, dice Efesios 1, del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en la cruz, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuiste bendecido en Cristo. Y esa bendición no te la quita nadie. Nadie. Pero ¿cómo lo vio David? Yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, yo vivo para vos. Fuimos comprados, dice 1 Pedro, por precio, por la sangre de un cordero sin mancha. Tenemos que rendirle nuestras vidas a Él, porque Él ha hecho todo para nuestra salvación. Él lo ha logrado todo. La salvación es por gracia. Por gracia. Pero la demostración de esa salvación son las obras que hacemos para Él. Las obras no ganan la salvación, no tienen nada que ver, pero son el resultado de esa salvación. La esclavitud, nosotros nos sometemos en esclavitud a nuestro Dios, no para obtener algo, sino porque ya lo hemos obtenido todo. Solo por gracia. Y tenemos sobre nosotros una bendición eterna. Y el Señor nos ha bendecido eternamente en su palabra y nos ha dado la garantía, nada más y nada menos que de su Espíritu. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Entendiendo la inmensa bendición que Dios te ha dado en Cristo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Entendiendo que esta promesa que estamos leyendo, escrita, escuchen esto, 1000 años antes de Jesús, 3000 años antes de nosotros, 1000 años antes de Jesús, y ya cumplida. ¿Qué vas a hacer con tu vida entendiendo esto? ¿La dedicas a Él? ¿Le vas a servir? ¿Lo vas a honrar? ¿Lo vas a glorificar? ¿O seguís con tu vida? ¿O te vas de acá esta mañana y seguís con tu vida personal como si esta historia no hubiese tenido ningún sentido para vos? ¿O si se tratara de una historia para otro ser humano, otra persona, otro grupo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué va a pasar en tu corazón si entendés que Jesucristo es lo único que vos necesitas y se te ha dado? Esto es la iglesia. Nosotros somos su iglesia. Somos su pueblo. Tenemos que vivir para Él. Y vale la pena. Vale la pena. Siempre vale la pena. Siempre. Vamos a orar y terminamos.